Antes incluso de que la luz disipara las tinieblas y de que la más pequeña estrella iluminara la inmensidad del universo, una pregunta flotaba sobre toda la creación, tan densa y misteriosa como una nube sin respuesta. ¿De dónde viene Dios? Este cuestionamiento no es nuevo. Desde el principio de los tiempos, hombres y mujeres han intentado desvelar este insondable misterio, el origen de Dios. A lo largo de las edades, filósofos, científicos y teólogos se han enfrentado a este enigma. Todos han intentado explicar la existencia de un ser eterno, sin principio ni fin. Sin embargo, cada respuesta genera de inmediato nuevas preguntas. ¿Cómo puede algo existir sin haber sido creado? ¿Cómo concebir un ser que siempre ha estado allí y que no proviene de nada? Nuestra mente, limitada por el tiempo y el espacio, tiene dificultad para aceptar una realidad que escapa a las leyes que aplicamos a todo lo que existe. Para nosotros, todo debe tener un comienzo, una causa precisa. Todo lo que nace, crece y termina por desaparecer. Pero la idea de Dios rompe esa lógica. Él nunca fue creado y, sin embargo, es. Esta noción supera nuestra comprensión. El simple pensamiento de un ser sin origen desafía nuestros principios más fundamentales. ¿Cómo puede existir algo eterno? Y, sobre todo, ¿cómo podemos concebir tal misterio con nuestra mente humana tan limitada? Esta pregunta no es solo filosófica, toca la esencia misma de nuestra existencia. Desde las primeras edades de la humanidad, hemos buscado comprender las causas y efectos que rigen el mundo. Observamos la realidad, establecemos leyes y modelos para explicar lo que nos rodea. Pero Dios no encaja en esos esquemas. No responde a ninguna de las leyes que gobiernan la creación. Él es el origen absoluto, el principio de todo. Si existiera algo antes que Dios, esa cosa sería Dios mismo. Porque todo parte de Él. Es la fuente de la existencia y su naturaleza supera todo lo que podemos entender. Imagina por un instante, si Dios tuviera un principio, ¿cómo podríamos entender la idea de un creador que a su vez fue creado por algo más? Nuestra mente no puede concebir lo que escapa a la noción de tiempo. Vivimos en un mundo donde todo tiene un comienzo, crece y termina. Incluso nuestra propia existencia está marcada por esa finitud. Pensar en un Dios eterno, sin principio ni fin, es difícil de asimilar. Y, sin embargo, esa es la esencia misma de Dios. Él es, simplemente. No creado, no proveniente de nada. Es la eternidad encarnada. Desde que el hombre contempla el cielo y se pregunta por el universo, busca desesperadamente el origen de todo. En las estrellas, en la tierra, en las leyes de la física o en los textos sagrados, esperamos encontrar respuestas. Pero ninguna explicación puede realmente abarcar la naturaleza de Dios. No se mide, no se limita a nuestros marcos de pensamiento. Y eso no debe desanimarnos. Al contrario, esa toma de conciencia nos invita a la humildad y al respeto. Admitir que existe algo infinitamente más grande que nosotros nos lleva a la reflexión. Dios es eterno. Escapa al tiempo tal como lo percibimos, con su pasado, su presente y su futuro. El tiempo no es para él una sucesión de eventos, sino una creación de su voluntad. No es prisionero del tiempo porque él es su autor. De la misma manera, Dios no depende del universo que ha creado. Existe fuera del espacio, de la materia y del tiempo. Todo lo que vemos es su obra, pero Él es diferente de todo lo que ha creado. Y eso supera nuestro entendimiento. Cuando hablamos de Dios, nos referimos a un ser que escapa a nuestra experiencia humana. Nuestras leyes, nuestros razonamientos, no se le aplican. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, como dicen las Escrituras. Dios está más allá de nuestras percepciones, pero al mismo tiempo está presente en todas partes. Su presencia no se toca, no se mide, pero es real. Toda la creación es el reflejo de su perfección. Cada estrella, cada flor, cada ser vivo manifiesta la grandeza de su Creador. Esto puede desconcertarnos, porque nos damos cuenta de que Dios no se somete a las reglas del universo físico. Pero es precisamente esta realidad la que lo hace digno de nuestra adoración. Si pudiéramos comprenderlo plenamente, ya no sería Dios, sino solo una creación de nuestra mente. Su grandeza es tal que supera nuestra razón. Y es esa inmensidad la que nos impulsa a adorarlo. Se revela en el equilibrio del universo, en la perfección con la que gobierna cada cosa. Entonces,
La pregunta ¿de dónde viene Dios? Quedará siempre sin respuesta dentro de los límites de nuestra razón humana. No podemos medir el infinito con nuestras capacidades finitas. Pero cuando aceptamos que Dios es el Creador eterno y soberano, reconocemos la existencia de misterios que nos superan. Y eso alimenta nuestra fe. Nos invita a confiar en lo que no podemos ver. A entender que su presencia transforma nuestras vidas, aunque se nos escape. Reconocer que Dios es eterno, inmutable e infinito nos lleva a vivir en adoración y reverencia. Él es el principio de todo y es digno de todo honor y toda gloria. Desde siempre, la humanidad ha buscado comprender el origen del universo. Pero Dios escapa a nuestras categorías humanas. Él es la raíz de toda existencia. Si hubiera existido algo antes que Él, eso mismo habría sido Dios. Nos enfrentamos a un misterio insondable. ¿Cómo entender a un ser que no proviene de nada, pero que es la fuente de todo lo que existe? Nuestra mente, atrapada en el tiempo y el espacio, se aferra a explicar todo por causas y efectos. Dios no fue engendrado. Él es, simplemente. Existe mucho más allá de todo lo que conocemos y supera incluso las leyes que rigen nuestra realidad. Dios no está ligado al tiempo, no tiene origen y no depende de ninguna otra fuerza que de sí mismo. Porque es eterno, también es el fundamento de toda la creación. La dificultad de concebir esta eternidad divina proviene de nuestras propias limitaciones humanas. Como seres sometidos al tiempo, estamos acostumbrados a pensar todo en términos de pasado, presente y futuro. Cada día, nuestra existencia sigue esa línea temporal, donde las cosas nacen y terminan. Pero Dios escapa a esta lógica, está fuera de esa línea del tiempo. Él creó el tiempo, pero no se somete a él. Dios es el autor del tiempo y del espacio, pero sigue siendo inmutable y eterno. Nuestra mente, por naturaleza limitada, no puede captar plenamente lo que significa la existencia divina. Pero esto no debería frustrarnos. Al contrario, reconocer que Dios supera nuestra comprensión debería fortalecer nuestro respeto y nuestra adoración hacia Él. Pretender aplicar las leyes del universo físico a Dios sería un error. Las leyes naturales como la gravedad, los movimientos celestes o las interacciones de las partículas rigen la creación, pero no se aplican a aquel que las estableció. El universo, en toda su complejidad y belleza, es una expresión de la grandeza de Dios. Él es el autor de todo, pero no forma parte de lo que ha creado. Así como el pintor es distinto de su lienzo, Dios permanece fuera del universo, aunque lo sostiene y lo mantiene en armonía. Comprender que Dios es infinitamente más grande que todo lo que nuestra mente puede abarcar debería impulsarnos a la humildad. En lugar de intentar comprenderlo todo sobre Él, deberíamos aceptar que existen misterios que nos superan. Esto no significa dejar de buscar entender, sino saber reconocer nuestros límites. Y al admitir esos límites, reconocemos la grandeza de Dios. Él está por encima de nuestras preguntas, de nuestras respuestas y de toda nuestra comprensión humana. Su existencia no depende de nuestro conocimiento ni de nuestro reconocimiento. Dios es inmutable, eterno y perfecto. Y aunque no podamos comprender plenamente su esencia, podemos confiar en Él, porque nunca cambia, nunca falla y siempre está presente. Su existencia no depende de ninguna condición, ni del tiempo, ni del espacio, ni de la materia. Esta independencia absoluta es la prueba de que es digno de nuestra confianza. Cuando reflexionamos sobre la grandeza de Dios, debemos recordar que está mucho más allá de todo lo que podemos medir o controlar. La creación, con su belleza y complejidad, no es más que un reflejo de su poder y sabiduría. Cada estrella en el cielo, cada océano, cada bosque, cada ser vivo testifica de su gloria. Sin embargo, Dios no se limita a estos elementos, los trasciende y, al mismo tiempo, está presente en cada una de sus obras. Dios es infinito en su sabiduría y en su poder. No importa cuánto intentemos captar su esencia, siempre habrá una parte que se nos escape. Pero lejos de ser un obstáculo, este misterio debería animarnos a confiar aún más en Él. Nuestra incapacidad para comprender plenamente a Dios no disminuye en nada su grandeza. Al contrario, nos impulsa a adorarlo por lo que es, el Creador de todo. Él merece nuestra adoración, no solo por lo que ha hecho, sino sobre todo por lo que es, eterno, inmutable, perfecto y más allá de toda comprensión humana. Reconocer esta trascendencia de Dios también nos llama a vivir de otra manera.
Saber que estamos frente a un ser infinito y perfecto debería transformar nuestra manera de ver el mundo y de actuar. Comprender que Dios supera todo lo que podemos percibir nos invita a basar nuestra fe en su sabiduría y en su amor, y no en nuestra limitada comprensión. Dios no necesita que lo comprendamos completamente. Pero nosotros sí necesitamos de Él para guiar nuestras vidas. Su presencia no depende de nuestra capacidad de captar su esencia, sino de nuestra voluntad de confiar en Él, incluso cuando estamos en la incertidumbre. Antes de la creación del mundo, antes de que la primera estrella brillara en el inmenso cielo, Dios ya existía. Nunca tuvo un principio, no nació de nada y no fue creado. Su existencia es de una naturaleza totalmente diferente a la nuestra. Nosotros vivimos en el tiempo, sometidos a las leyes de la física y de la materia. Pero Dios es eterno, inmutable y escapa a todos esos límites. Él no depende ni del tiempo ni de nada que haya tenido un principio. Porque Él mismo es el principio de todo. Esta verdad nos confronta con una de las preguntas más profundas y complejas sobre la naturaleza divina. ¿Quién era Dios antes de que el mundo fuera creado? ¿Cómo concebir a un ser tan grande que supera totalmente nuestra realidad humana? La Biblia nos enseña que en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Esta afirmación nos revela no solo el nacimiento del universo, sino sobre todo la existencia de un ser presente antes de toda cosa. Dios estaba allí, desde siempre, antes incluso de que el tiempo comenzara a correr, antes de que la más pequeña estrella brillara en el cielo, antes de que un solo ser fuera creado. Él es el creador, pero también es el no creado. Y eso, nuestras mentes humanas tienen dificultad para concebirlo. ¿Cómo puede algo existir antes que todo lo demás? ¿Cómo puede un ser existir sin ningún límite, sin depender de nada? El concepto de eternidad nos supera porque nuestra experiencia de la vida está marcada por el cambio y el tiempo. Vivimos en un mundo donde todo tiene un principio, un medio y un fin. Las estaciones pasan, los seres nacen y mueren, todo lo que comienza acaba por terminar. Pero Dios no funciona así. El tiempo mismo fue creado por Él, pero Dios no está sometido al tiempo. Su existencia no está encerrada en lo que llamamos pasado, presente o futuro. Dios es eterno. Esto significa que no envejece, no cambia y no atraviesa ninguna fase. Él es, simplemente. Siempre ha sido y siempre será. Y por difícil que sea para nuestras mentes limitadas comprender esto, esta verdad permanece. Cuando miramos la creación, vemos un reflejo de su grandeza. Cada montaña, cada océano, la inmensidad del cielo, hasta la flor más pequeña en un campo, todo lleva la huella del Creador. Y sin embargo, por grandiosa que sea su creación, Dios supera infinitamente todo lo creado. No forma parte del universo, pero lo sostiene y lo mantiene. Dios no se limita a lo que ha creado. Él sostiene toda la creación y está presente en todo lo que existe. Como lo recuerda el Salmo 139, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde huiría de tu presencia? Dios está en todas partes, plenamente presente, y sin embargo no se confunde con lo que ha creado. Llena todas las cosas, pero también las trasciende. Esto lleva a una pregunta que se repite a menudo: si Dios creó el universo, ¿quién creó a Dios? Esta interrogante nace de nuestra tendencia humana a buscar siempre un origen para todo lo que existe. Para nosotros, todo debe tener un comienzo. Pero Dios escapa a esa lógica humana. No tiene principio, y justamente eso es lo que lo distingue de todo lo que conocemos. Dios no es una criatura. No fue engendrado. Es eterno. Todo lo que existe tiene su origen en Él, pero Él no proviene de nada ni de nadie. Y esto nos lleva a una reflexión más profunda. Si Dios no fue creado, ¿cómo puede un ser tan inmenso y eterno interactuar con un mundo tan pequeño y limitado como el nuestro? La respuesta está en la naturaleza misma de Dios. Aunque está más allá de nuestra comprensión, Él eligió revelarse a la humanidad. No se presentó como una simple idea o una fuerza lejana, sino de manera concreta y personal. A lo largo de la historia, ha manifestado su amor, su justicia, su misericordia y su bondad. La mayor revelación de Dios a la humanidad se dio en la persona de Jesucristo. En su infinita grandeza, Dios se hizo hombre. Habitó entre nosotros sin dejar de ser Dios. Este es uno de los más grandes misterios de la fe cristiana: Jesús es Dios hecho carne. A través de Él, Dios se hizo accesible,
dándonos la posibilidad de conocerlo personalmente. Gracias a Jesús, pudimos vislumbrar la naturaleza de Dios de una manera que nuestra mente puede comprender, al menos en parte. Pero a pesar de esta revelación, hay tantas cosas sobre Dios que no podemos entender. Lo que sabemos de Él es solo un destello de su inmensidad. Dios es tan grande que nuestras mentes se tropiezan ante el infinito de su eternidad, de su inmutabilidad y de su poder. Sin embargo, esto no es una debilidad de nuestra parte, sino la prueba de que Dios merece nuestra adoración. Si fuera completamente comprensible, ya no sería Dios. Su grandeza reside precisamente en este misterio que nos supera. Dios no necesita que lo entendamos para existir. Pero en su amor, se revela a nosotros, para que podamos experimentar su bondad, su justicia y su amor. Dios es eterno, siempre ha sido y siempre será. No depende de nada. Sin embargo, eligió revelarse para que, por su gracia, podamos participar de su vida divina. Y eso es lo que debería despertar naturalmente en nosotros la adoración. Frente a un Dios tan grande, que supera toda comprensión, nuestra reacción solo puede ser la reverencia. Debemos inclinarnos ante Él, reconocer que es el Alfa y la Omega, el principio y el fin de todas las cosas. Aunque nuestro camino de fe no nos permita comprender todo acerca de Dios, podemos avanzar con confianza. Sabemos que es bueno y sabio, que cuida de nosotros con amor y perfección, incluso cuando no entendemos sus caminos. La famosa pregunta, ¿quién creó a Dios?, parte de un razonamiento equivocado, porque supone que Dios es como todo lo que conocemos, sujeto a las mismas leyes de causa y efecto. Pero Dios es diferente. No tiene origen, porque es el origen de todo. Es el creador, no un ser creado. Nuestras mentes limitadas quieren entender a Dios con reglas humanas. Pero ese intento está destinado al fracaso. Dios es incomprensible para nuestro entendimiento, y eso es lo que lo hace digno de adoración y respeto. En el universo, todo tiene un comienzo. Las estrellas, los planetas, las galaxias, la ciencia nos dice que nacieron con el Big Bang. Pero este descubrimiento lleva a una pregunta más profunda: si todo comenzó, ¿qué había antes? ¿Qué desencadenó el nacimiento del universo? La única respuesta lógica es Dios. Él es la causa primera, el origen de todo lo que existe. Dios no tiene principio, porque Él es el principio de todo. Esta idea es difícil de comprender, porque estamos acostumbrados a un mundo donde todo nace, crece y muere. Pero Dios no sigue ese ciclo. No necesitó un inicio, porque Él mismo es la fuente de todo. Decir que Dios es eterno es afirmar que no tiene ni principio ni fin. Es, fue y siempre será. Este misterio supera nuestro entendimiento humano. La pregunta, ¿quién creó a Dios?, solo tiene sentido si aplicamos a las realidades espirituales los límites de nuestra lógica humana. En nuestro mundo, todo efecto tiene una causa. Pero Dios no encaja en ese esquema. Es el Ser Supremo, la causa primera que no tiene causa. Esta verdad puede desconcertar. Pero es precisamente eso lo que hace de Dios el único ser digno de nuestra adoración. Su naturaleza escapa a nuestra razón, y eso es lo que da testimonio de su grandeza. La lógica humana tiene sus límites. Nos sirve en la vida diaria, pero no es suficiente para entender lo que supera nuestra realidad. Muy a menudo, intentamos aplicar nuestras leyes físicas a la naturaleza de Dios, olvidando que Él no está sujeto al tiempo, al espacio ni a las restricciones que rigen nuestro mundo. Dios es eterno, inmutable e infinito. No es un fracaso no poder captar plenamente su esencia. Es una invitación a reconocer su grandeza y a acercarnos a Él con humildad. La ciencia y la filosofía buscan respuestas sobre el origen del universo, pero se topan con un muro. Pueden explicar el cómo, pero nunca el por qué último. Porque detrás de todo, está Dios. Él es el origen, la fuente de todo lo que existe. Al final, la pregunta, ¿quién creó a Dios?, es un callejón sin salida. Parte de una suposición falsa. Dios no fue creado. Es desde toda la eternidad. Y es esa verdad la que lo hace el único digno de adoración. A menudo tratamos de entender a Dios con las reglas de nuestra lógica humana. Pero Él es infinito, mientras que nuestra razón es limitada. La verdadera sabiduría consiste en aceptar que Dios supera nuestra comprensión. En lugar de querer entender todo sobre su naturaleza, nos corresponde adorarlo por lo que es,
el Creador eterno y soberano, el principio y el fin. La idea misma de que un ser pueda existir sin haber sido creado desafía nuestros razonamientos. Sin embargo, es precisamente esa incomprensibilidad la que hace a Dios digno de adoración. Porque si pudiéramos entenderlo todo de Él, ya no sería Dios, sino una simple construcción de nuestra mente limitada. El hecho de que Dios sea único, incomparable, eterno e imposible de captar plenamente es justamente lo que nos impulsa a confiar en Él. Es el origen de todo, sin estar limitado por nada. Su grandeza y su soberanía deberían llevarnos a reconocer su majestad. Y sin embargo, este Dios tan grande e inaccesible no se conformó con quedarse distante. Se reveló a la humanidad de múltiples formas, a través de las Escrituras, de sus intervenciones en la historia, sobre todo, por medio de Jesucristo. En Jesús, Dios se hizo cercano, se hizo accesible. A través de Él, podemos conocer a Dios y experimentar su presencia, aunque sea siempre de manera imperfecta. Esa revelación es un regalo inmenso, Dios eligió acercarse a nosotros. Y por eso la pregunta, ¿quién creó a Dios?, nace de un razonamiento equivocado. Dios es el Creador eterno, inmutable. No depende de nada, nunca necesitó ser creado. Siempre ha sido y siempre será. Aunque no comprendamos todo acerca de su naturaleza, podemos confiar en Él, adorarlo y buscar una relación más profunda con Él. La respuesta no se encuentra ni en la lógica ni en la ciencia, sino en este reconocimiento: Dios es el origen de todo, trasciende nuestra inteligencia. Aceptar que un Creador eterno existe sin origen resulta incómodo para muchos, porque contradice nuestra necesidad humana de entender todo dentro de un marco de principio, medio y fin. En nuestro mundo, todo lo que existe tiene una causa, un momento en que comienza. Es normal, estamos condicionados por el tiempo y el espacio. Pero Dios escapa a esos límites. No necesitó ser creado, simplemente es. Y es esa diferencia radical la que lo hace único y totalmente más allá de nuestra experiencia humana. Hablar de Dios como el Creador eterno es admitir que nos enfrentamos a una realidad que nuestra mente no puede captar plenamente. Nuestra razón, moldeada por el mundo material, intenta aplicar sus reglas a Dios. Pero eso no funciona. Dios no está sometido al tiempo ni al espacio. Todos los intentos humanos por explicar su eternidad fracasan, porque Él supera todo lo que podemos concebir. Eso no significa que debamos dejar de buscar entender. Al contrario, esa búsqueda nos recuerda que hay misterios que nos superan y que es en el reconocimiento de nuestros límites donde captamos la grandeza de Dios. El hecho mismo de que no podamos comprender a Dios se convierte en una prueba de su majestad. Si fuera totalmente accesible a nuestra razón, no sería más que una creación humana. Pero Dios es mucho más, es el Creador, eterno, inmutable e infinito. Precisamente porque supera todo lo que conocemos, debemos adorarlo y confiar en Él. A menudo, en nuestra búsqueda de respuestas, intentamos reducir a Dios a nuestro nivel, dentro de un marco que conocemos. Pero eso es un error. Cuando hacemos preguntas como, ¿quién creó a Dios?, intentamos aplicar las leyes de la creación a aquel que no fue creado. Es como querer medir lo infinito con una regla humana. La lógica humana es incapaz frente a Dios. Lo que hace a Dios tan grande es precisamente esta imposibilidad de encerrarlo en nuestros conceptos limitados. Esto supera todo lo que podemos percibir con nuestros sentidos. A lo largo de los siglos, filósofos y científicos han buscado comprender que es eterno y que es finito. Todo lo que nos rodea parece tener un comienzo. Pero al observar el universo, intuimos que existe algo más grande, que no depende de nada. Ese algo es Dios. El Creador que no debe su existencia a nadie, porque Él es la causa primera de todo lo que existe. A diferencia del universo, Dios no está limitado por el tiempo ni el espacio. No es un elemento dentro de la historia, Él es el autor de la historia. Dios es el principio y el fin, el alfa y la omega. Fuera del tiempo, pero a la vez presente en cada instante, actúa en el mundo sin estar sujeto a sus leyes. Esta eternidad nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia fragilidad. Nosotros, los seres humanos, estamos sujetos al cambio, a la enfermedad, al envejecimiento y a la muerte. Nuestra existencia está marcada por la finitud. Pero Dios es inmutable. No cambia porque es perfecto. En Él no falta nada, en Él nada necesita evolucionar.
Pasamos la vida buscando respuestas, pero Dios es la respuesta. Él es el origen de todo y en el todo encuentra su cumplimiento. Intentar explicar a Dios con nuestras palabras y conceptos es en vano. No se resume en una frase, ni en nuestros razonamientos. Su presencia en nuestras vidas no depende de nuestra capacidad de comprenderlo, sino de nuestra fe y nuestra confianza. La fe en Dios no es creer en algo que entendemos, sino creer en aquel que supera nuestro entendimiento y que nos llama a confiar en Él. Buscar comprender a Dios no debe alejarnos de Él, sino acercarnos. Al darnos cuenta de que Dios es incomprensible, tomamos conciencia de nuestros límites y de nuestra necesidad de Él. Y es en esa humildad donde nace la verdadera adoración, reconocer que Dios es más grande que nosotros, más grande que todo lo que podamos imaginar. La búsqueda de comprensión de Dios siempre debería llevarnos a la humildad y a la adoración. Cuando comprendemos, aunque sea en parte, que Él es eterno e inmutable, nuestra fe se fortalece. Él merece nuestra confianza, incluso cuando sus acciones superan nuestro entendimiento. Es fundamental recordar que, a pesar de nuestra incapacidad para comprenderlo todo de Dios, aún podemos experimentar su presencia de manera personal. Dios se ha revelado a la humanidad de diversas formas, pero la mayor de esas revelaciones sigue siendo la realizada en Jesucristo. En Él contemplamos la perfección divina. Y aunque nuestra mente no pueda abarcarlo todo, podemos descansar en su bondad, su amor y su justicia. Gracias a Jesús, una relación íntima con Dios se vuelve posible. Es un inmenso regalo de su gracia. Al final, la eternidad y la inmutabilidad de Dios no deberían alejarnos de Él, sino invitarnos a adorarlo y a confiar en Él. Cuando aceptamos que Dios supera nuestro entendimiento y que, al mismo tiempo, está cerca y presente en nuestras vidas, nuestra fe se profundiza y nuestra confianza en Él se vuelve más sólida. Buscar a Dios es, en realidad, buscar establecer un vínculo con ese ser eterno e inmutable, aquel que nos ama y nos llama a depositar nuestra confianza en su sabiduría y su amor. La pregunta, ¿quién creó a Dios?, surge a menudo por nuestras limitaciones humanas. Vivimos en un mundo regido por el tiempo, donde todo tiene un principio, un medio y un fin. Nuestra mente aplica naturalmente esa lógica temporal a todo, incluso a Dios. Pero ahí es donde cometemos un error de perspectiva. Dios no se parece a nada de lo que conocemos. No tiene origen, no fue creado ni engendrado. Es la fuente de todas las cosas, el origen mismo de la creación. Su naturaleza no depende ni del tiempo ni del espacio. La idea de un ser sin causa nos incomoda, porque todo lo que nos rodea nace, crece y muere. Estamos condicionados a entender el mundo a través de la lógica de causa y efecto. Pero Dios no encaja en esa lógica humana. No es un eslabón de esa cadena, es el origen, la causa primera que no necesita de ninguna causa. Es infinito, eterno e inmutable. Esto significa que no podemos medirlo con nuestros instrumentos ni captarlo con nuestra lógica. Todo intento de explicar a Dios con conceptos humanos choca con los límites de nuestra comprensión. Al intentar encontrar el origen de Dios, aplicamos inconscientemente a Dios las leyes que rigen el mundo físico, pero Él no está sujeto a ninguna de esas leyes. Él las creó, pero las trasciende. Esto nos confronta con una verdad fundamental: Dios no fue creado. Él es, simplemente. Esta realidad supera nuestra capacidad de expresarla. Puede resultar difícil aceptar esta idea, porque estamos acostumbrados a que todo tenga un origen. En nuestra experiencia, todo depende de algo más para existir. Pero Dios escapa a esa lógica, no depende de nada ni de nadie. Es el origen de todo lo que existe y la razón por la cual todo subsiste. Esta comprensión del Dios eterno y creador nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia existencia. Estamos en constante búsqueda de sentido y respuestas. Sin embargo, nos topamos con nuestros propios límites en cuanto intentamos comprender plenamente lo que es Dios. Pero esta incapacidad no es un obstáculo, nos acerca a Él. Porque al reconocer nuestros límites, también reconocemos su grandeza. Dios merece nuestra adoración, no porque podamos comprenderlo, sino precisamente porque está más allá de toda comprensión. Intentar captar a Dios solo con la razón humana es un esfuerzo válido, pero incompleto. Nuestra inteligencia es un don de Dios, una herramienta valiosa para explorar el mundo. Pero cuando se trata de comprender al Creador eterno,
nuestra mente rápidamente llega a sus límites. Esto no significa que debamos dejar de intentarlo, sino que debemos hacerlo con humildad, conscientes de que ciertos misterios siempre nos superarán. La Biblia nos enseña que Dios es el creador de todo, que es eterno y que domina todo lo que podemos ver, sentir y comprender. Él creó los cielos y la tierra, formó al hombre del polvo y sostiene el universo con su poder. Todo lo que existe tiene su origen en Él, pero Él no forma parte de la creación. No es una fuerza dentro del universo, sino el creador que trasciende el universo entero. Es el principio de todo, y todo existe por Él y para Él. Y aunque nuestras mentes limitadas no puedan captar plenamente lo que Él es, Dios ha elegido revelarse a nosotros. La mayor de estas revelaciones se dio en Jesucristo, su Hijo, que se hizo hombre y vivió entre nosotros. Por medio de Jesús, podemos conocer el corazón de Dios. Aunque no comprendamos todo, podemos experimentar su presencia y su amor. En Cristo, Dios nos revela su naturaleza, su carácter y nos llama a una vida de fe y confianza. La pregunta, ¿quién creó a Dios?, nos devuelve a la humildad. Dios no se limita a lo que podemos entender. Sin embargo, se revela a nosotros para que podamos conocerlo más allá del intelecto. Nuestra fe no se basa en una comprensión total, sino en la confianza en su soberanía. Dios no es un ser encerrado en los límites del tiempo y del espacio. Es eterno, inmutable y su grandeza merece nuestra adoración. Al buscar conocerlo mejor, debemos hacerlo con un espíritu de respeto y reverencia, aceptando que, aunque no lo entendamos todo, podemos confiar en Él. La eternidad de Dios nunca debería alejarnos de Él, sino acercarnos. Porque en su eternidad, nos invita a entrar en su obra y a poner nuestra confianza en su plan perfecto. El misterio de Dios y de la creación nos lleva a contemplar una verdad fascinante y abrumadora a la vez. Dios es, siempre ha sido y siempre será. Sin embargo, la trascendencia de Dios no lo hace ni distante ni inaccesible. Al contrario, este Dios tan grande ha elegido revelarse a su creación de una manera personal e íntima. La mayor revelación de Dios a la humanidad se manifestó en la persona de Jesucristo. En Jesús, Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Jesús, plenamente Dios y plenamente hombre, reveló el corazón de Dios de una manera que podemos comprender, aunque sea de forma parcial. En Él descubrimos la bondad de Dios, su justicia y su amor incondicional. Gracias a Jesús, la relación personal con Dios se hace posible. Por medio de Él, tenemos acceso al Padre. En Cristo, Dios se muestra, revelándonos su verdadero carácter y llamándonos a seguir sus caminos. En la persona de Jesús encontramos el equilibrio perfecto entre la grandeza de Dios y su cercanía. Dios está por encima de todo, pero también está profundamente involucrado en la vida de su creación. No es un creador lejano, sino un Padre cercano, atento a cada detalle de nuestras vidas. Comprender esta trascendencia de Dios transforma nuestra visión de la existencia. Saber que Él reina soberanamente sobre el universo nos impulsa a confiar en Él, sin importar las circunstancias. Sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas y que guía la historia hacia el cumplimiento de sus planes perfectos. La trascendencia divina también nos recuerda que, incluso en un mundo en constante cambio, Dios permanece siendo el mismo. Él es nuestro refugio, nuestra roca inamovible frente a las tormentas de la vida. Al final, esta verdad nos invita a una adoración más profunda y a una confianza total. Saber que Dios es infinitamente grande, pero también lo suficientemente cercano como para preocuparse por cada uno de nosotros, fortalece nuestra fe. Él es digno de nuestra adoración, no solo por su majestad, sino también por su bondad y su amor. Dios trasciende su creación, pero se acerca a nosotros. Nos llama a participar en su obra redentora y a vivir conforme al plan que ha trazado para nosotros. Él es el Creador, el sustentador de todas las cosas, y su presencia en nuestras vidas es la mayor prueba de su amor eterno. Al meditar en la grandeza de Dios y en su soberanía sobre la creación, comprendemos la profundidad de su relación con el universo. Dios no es solo quien lo creó todo y quien sostiene todas las cosas. Él es también el propósito último de la creación. Todo el universo da testimonio de su gloria. Cada estrella, cada montaña, cada árbol y cada ser humano lleva en sí mismo el reflejo de la perfección y del designio divino. Pero más allá de esta belleza visible, la existencia del universo apunta hacia un propósito mayor,
aquel que Dios estableció desde el principio. El primer versículo de la Biblia, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra, no solo describe el origen del mundo. También revela la naturaleza determinada y ordenada de Dios. La creación no es fruto del azar ni de un capricho divino, sino el resultado de un plan eterno, pensado hasta en el más mínimo detalle. Cada acto de creación se inscribe dentro de este propósito perfecto. La historia del universo es, en realidad, la historia de un Dios que gobierna todo con soberanía y sabiduría, conduciendo cada cosa según su voluntad. La creación, por lo tanto, no es el resultado de la casualidad, sino la expresión de la voluntad divina, el cumplimiento de un plan eterno establecido desde el principio. Desde el principio, Dios concibió un plan para su creación, un plan cuyo corazón es la redención de la humanidad. Al inicio, todo lo que Dios creó era bueno. Pero con la caída del hombre, el pecado entró en el mundo, alterando y afectando toda la creación. Sin embargo, a pesar de esta ruptura, Dios nunca abandonó su obra. Al contrario, puso en marcha un plan de salvación que alcanza su punto culminante en la venida de su Hijo, Jesucristo. Por medio de él, Dios vino a redimir y restaurar lo que se había perdido. Así, la creación no fue hecha solo para existir, sino para ser restaurada y salvada en Cristo. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, explica que este proyecto de salvación no nació como respuesta al pecado. Ya estaba previsto antes de la fundación del mundo. En él, Dios nos escogió antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos e irreprochables delante de él. Por amor, nos destinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Este pasaje pone de relieve la soberanía total de Dios sobre la creación y la salvación. Desde siempre, Dios tenía su plan. La humanidad y toda la creación debían culminar en la manifestación de su gloria, revelada en Jesucristo. Cuando Dios creó el universo y a la humanidad, no fue por necesidad ni para llenar un vacío. Él lo creó todo con un propósito preciso, que su gloria fuera plenamente revelada. Pablo lo afirma en su carta a los Colosenses: todo fue creado por él y para él. Esto significa que el propósito último de toda la creación es reflejar la grandeza y la bondad de Dios. Nada en el universo existe por sí mismo. Desde las estrellas hasta los seres humanos, todo fue concebido para manifestar la gloria de su Creador. Y la redención realizada por Cristo viene a restaurar esa realidad original. El sacrificio de Jesús en la cruz es la respuesta de Dios al pecado que corrompió el mundo. Por este acto de amor, no solo el hombre es restaurado, sino que toda la creación está llamada a ser renovada. Pablo lo describe en la epístola a los Romanos: la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción, para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Toda la creación gime hasta hoy, sufriendo como en los dolores de parto, esperando esta liberación. Este pasaje nos muestra claramente que la redención no concierne únicamente a los seres humanos. Toda la creación está implicada en este gran plan de restauración. Llegará el día en que, cuando Cristo regrese, instaurará una nueva creación, sin dolor, sin sufrimiento ni muerte. El Apocalipsis describe esta nueva creación como un lugar donde Dios habitará en medio de su pueblo y donde la maldición será totalmente eliminada. Tal es el propósito último de la creación, la glorificación de Dios y la restauración completa del universo, liberado para siempre del pecado y de la muerte. Frente a esta realidad, nuestra manera de vivir está llamada a reflejar este gran designio divino. La vida cristiana no se reduce a esperar una salvación personal en el más allá. Consiste en vivir desde ahora conforme al plan de Dios para la creación. Cada decisión, cada acción de nuestro día a día debería testimoniar la gloria de Dios. Somos llamados a ser embajadores de su reino, a encarnar sus valores, el amor, la justicia, la paz y la verdad. La misma creación espera la manifestación de los hijos de Dios, aquellos que vivirán según el propósito original de su Creador. Vivir según este plan es también trabajar en la restauración del mundo que nos rodea. Dios nos ha confiado la responsabilidad de cuidar su creación. Debemos ser sus administradores fieles. Esto no se refiere solo al medio ambiente, sino también a nuestro compromiso de buscar la justicia, la paz y el bienestar de cada ser humano. Todo lo que hacemos debería reflejar el carácter de Dios y su proyecto de salvación para la humanidad y la creación. En definitiva,
La Escritura nos enseña que el propósito último de la creación es la gloria de Dios. Todo el universo fue formado para revelar su grandeza. Y por la obra redentora de Cristo, Dios devuelve a la creación su objetivo primordial. Toda nuestra fe y nuestras acciones deberían orientarse hacia este propósito, la gloria de Dios y el cumplimiento de su plan de redención y restauración de todo lo que ha creado. Hola. Gracias por ver mi canal. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Gracias y hasta la próxima.